Quiero hablarles estas tres principios de la palabra de Dios. Primero, el hombre, la oración es lo que le da legalidad o permiso a Dios para que interfiera en los asuntos de los seres humanos. Saludando, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Todo depende desde dónde nos están viendo. Aquí con un nuevo canal entre nuestro hermano Luis Miguel Padilla, diácono de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad, y un servidor, el pastor Noel Momaneri. Hoy vamos nosotros a analizar en este nuevo proyecto que Dios nos ha permitido comenzar. Vamos nosotros a hablar las buenas nuevas, a traer lo que es la defensa del Evangelio en este nuevo canal, nuevo proyecto, Reformando Vidas para Cristo, en el cual ya ustedes vieron la introducción, en este caso nuestro hermano Guillermo Maldonado. Nuestro hermano Guillermito, es más, no se le puede llamar hermano, porque el que no hace la voluntad del Señor no puede llamarse hermano. En este contexto de los cristianos, de los que llevan el evangelio, el verdadero evangelio de salvación. Así es. Bueno, ustedes vieron que Guillermo Maldonado, en ese video corto que le presentamos, él dice que nosotros tenemos derecho de reclamarle a Dios en oración. Y realmente no es así, mis hermanos. Hay todo un movimiento de esa corriente del Evangelio de la Prosperidad, de los apóstoles y los profetas modernos, donde ellos se han tomado una autoridad que ellos se creen dioses con D minúscula. Así es. Hay un sinnúmero de blasfemos, falsos profetas, cuando en la palabra de Dios nos dice que los profetas llegaron hasta Juan. Así mismo. Después de ahí, el evangelio es proclamado. Y que el fundamento de nuestra fe está basada en los profetas y en los apóstoles. Los primeros apóstoles, los 12 apóstoles. Después de ahí, no hay apóstol y no hay profeta. Bueno, en ese mismo contexto que Guillermo Maldonado, como se llama apóstol, entre comillas, él nos dice a nosotros que tenemos que reclamarle a Dios en oración, y todo lo que le reclamemos a Dios, Dios lo va a entregar a nuestra vida, como si Dios fuera una lámpara mágica, Aladino, como el cuento de Disney World de Aladino. Y eso no es así. Nosotros tenemos un vivo ejemplo, Luis Miguel, y a cada hermano que nos puede escuchar y amigos. En el contexto de la Santa Cena, en el libro de Juan, si usted pasa conmigo al libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 y versículo 8, Jesucristo le dice a los apóstoles: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy bien, Jesús dice que pidamos, Miguel, Que pidamos todo lo que queramos y se va a hacer así. Ya lo leímos aquí. Si pasamos al capítulo 16, verso 17, Jesús, en ese mismo contexto de Santa Cena: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres, el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os lo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras en mi nombre, Él os lo dé. O sea, se hará hecho. Esto os mando, que nos améis unos a nosotros. Estamos viendo que Jesús vuelve y le reitera por segunda vez en el contexto de la Santa Cena que todo lo que pidiéramos en su nombre será hecho. Pero esto cabe para nosotros 100%. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, yo lo entiendo de la siguiente manera. En el contexto, Luis Miguel y mis amigos y hermanos, que Jesús le está hablando de que pidan, igual también como pasa en el 16:24, que lo podemos leer también, porque son 3 veces, en 3 ocasiones, en ese último
momento de Jesús humanizado en la tierra antes de morir, le dice, verso 16, capítulo 16, verso 24, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, mis hermanos y amigos, esto trae mucha frustración, porque ¿cuántas cosas tú no le estás pidiendo a Dios? Fueron muchas cosas. ¿Y Dios te la ha dado todas? No, Dios no me la ha dado todas. Incluso, cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, bebe vino para que con tu enfermedad del estómago. Yo me imagino que el apóstol Pablo oró por Timoteo. También en otra ocasión dice que él dejó a Trófimo enfermo, y Pablo tenía las señales de apóstol. Pero ¿qué pasa? Es según la voluntad de Dios. También cuando el Señor está orando en el Getsemaní, antes de su muerte, el Señor le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor no le reclamó al Padre, ay Padre, pero ¿por qué tú me estás dejando morir? ¿O por qué yo tengo que morir? No, Padre, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Así nosotros tenemos que pedir, según la voluntad del Señor. El Señor para muchos se ha vuelto un amuleto, se ha vuelto un Aladín, como decía el pastor. El Señor para muchos se ha vuelto como cuando usted tiene una varita mágica, que usted le toca cualquier cosa, ¡ting!, y el deseo se le hace realidad. Pero no es así con el Señor. Nosotros tenemos que pedir, que clamar según la voluntad del Señor. Eso es así, Luis Miguel. Ya tú leíste en el mismo contexto de Santa Cena. Jesús le dice que pidan, ya dimos las citas bíblicas. San Juan 15, del 7 al 8, San Juan 15, 16, 17, San Juan 16, 24. Pero en el momento cumbre, después que comieron el pan, que pasan al Getsemaní y Jesús se lleva a Santiago, que es Jacobo, se lleva a Juan y se lleva a Pedro. Allí Jesús, en Mateo 26, 39, ora al Señor y le dice que se haga tu voluntad y no la nuestra. Esa tiene que ser la posición de cada hermano, de cada iglesia local, de cada líder, de cada pastor. Pedirle a Dios que se haga la voluntad, no la nuestra. Dice en Proverbios 16:1, dice el Salomón, el proverbista, el hombre más sabio, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. También en el libro de Daniel, Nabucodonosor, después que se engrandeció, que se volvió vanaglorioso, se enorgulleció con el poder que Dios le había dado, cuando es humillado por Dios, Nabucodonosor dice, ahora entiendo y sé que Dios es el Rey de Reyes y Él hace lo que quiera y que Él es que mueve los gobiernos, que Él pone reyes y quita reyes, que todo está bajo una sola potestad y es la voluntad del Padre, es la voluntad de la soberanía de Dios, aún en nuestras oraciones. Es así. Es así como usted dice, pastor. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 1 hasta el 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Miren, mis hermanos, nosotros, como yo le decía anteriormente, tenemos que pedir según la voluntad del Señor. Así es. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pedimos y es para nuestro deleite, es para satisfacer nuestra carne. Por ejemplo, vanidoso, a veces, deseo vanidoso. Deseo vanidoso, por ejemplo, Señor, yo quiero un Bugatti. Con lo caro que está ese vehículo, con lo caro que está la gasolina para echarle ese vehículo, porque es una gasolina especial para ese vehículo. Super premium. Super premium, hermano. Entonces, ¿por qué tú no le pides al Señor lo que tú realmente necesitas? Lo que realmente necesitas para poder caminar,
para poder sobrevivir en esta tierra según la voluntad de Dios. En ningún capítulo de la Biblia, en ningún versículo, vemos a los apóstoles, a los profetas, pidiendo cosas vanidosas, Decretando. como hoy en día. Tú tienes que reclamarle al Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Para nosotros reclamarle al Rey del universo. Nosotros no somos nadie para reclamarle al Dios y soberano que hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Así es. ¿Tienen algo que decir, pastor? El versículo 3 dice: pedí y no recibí porque pedí mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, que muchos de ustedes, como nos ha pasado a nosotros, estamos pidiendo, pero estamos pidiendo para vuestros deleites. O sea, cuando nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, no vamos a recibir nada. Nosotros tenemos que orar pidiendo al Señor bajo su voluntad. En el contexto anterior de la Santa Cena, Jesucristo le está diciendo a ellos, volviendo un poquito atrás, que pidan, pero era porque Cristo lo estaba comisionando, lo estaba preparando. Era una preparación apostólica, porque en los hombros de cada uno de esos apóstoles cargaba, la responsabilidad era cargada sobre los hombros de ellos. Para ellos, ¿usted sabe qué? Para ellos escribir el Evangelio, las palabras inefables, las palabras inerrantes de Dios. Ellos iban a cerrar el canon. Así es. Entonces tenían que pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Jesús no le está diciendo que pidan cosas ilusorias, como tú estabas hablando. Un Bugatti. ¿Para qué queremos un Bugatti? ¿Para qué un pastor quiere un Bugatti? Hay megapastores, Luis Miguel, y hermanos que nos escuchan, iglesias, que han engañado a sus feligreses. Y las iglesias, los miembros, le han comprado hasta mega mansiones. Pastores que tienen 2 hijos, una esposa, y tienen casas como Joel Osteen, que hace unos años, cuando vino un huracán que le hizo daño a Estados Unidos, Joel Osteen no quiso ceder la iglesia para refugiar a aquellos que estaban siendo azotados por el huracán, varón. Entonces levantaron un dron y lo subieron a las redes sociales y a los noticieros. Miren la casa del falso pastor Joel Osteen, cuánto acre tiene, y no quiere colaborar con las zonas aledañas que van a ser afectadas, con los que vivían ahí, con los moradores de ahí. Y oye lo que pasó, varón. Cuando él vio eso en las redes sociales, así se dio. Fue y abrió la iglesia. Pero tuvieron que mostrarle su lucro. Wow. Tuvieron que mostrarle por las redes sociales y los noticieros una casa de que si o cuánto acre de tierra de mete. Dios mío. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? No está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Si ustedes son 3 personas, ¿cómo yo voy a querer una casa que tenga 14 habitaciones? 14 habitaciones para 3. Pidiendo a Dios, dame una casa de 20 habitaciones y que yo tenga 18 carros en la marquesina. ¿Usted cree que Dios a un cristiano verdadero le va a responder esos deleites? Dios no le va a responder. No. Dios no le va a responder. ¿Por qué? Porque que miren, estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos, donde segunda de Pedro, capítulo 2, ya el Señor nos advirtió de que harán mercadería con ustedes. Le dice el Señor a la iglesia. Hay muchos que con palabras fingidas, falsos testimonios, que se inventan testimonio de que yo resucité de tantos muertos, como hay muchos que están inventándose cuánta cosa y cuánta mentira se les ocurra. Pero miren, en Santiago capítulo 4, seguimos ahí en el capítulo 4, verso 13, nos vamos al verso 3. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir,
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuánta gente nos dice, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, cuando no saben lo que va a ocurrir mañana? Yo en mi caso, yo he dicho, yo voy a hacer tal cosa mañana. Y cuando ese mañana llega, se me frustran todos los planes. ¿Por qué? Porque es que todo está en las manos del Señor. Nuestras vidas están en manos del Señor. Por eso es que nosotros no nos debemos de jactar del día de mañana. Y si cuando nosotros pedimos, nosotros le pedimos al Señor según sea su voluntad, no la voluntad de nosotros. Voy a hacer tal cosa si el Señor quiere. Voy a hacer aquello si el Señor quiere, sabiendo que todo está bajo la voluntad del Señor. Hay muchos que están estudiando, pastor, que están trabajando, que están haciendo planes, pero esos planes no tienen nada que ver con Dios. En esos planes no han puesto a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es satisfacer nuestros deseos. Yo estoy estudiando tal profesión para mañana ganar tanto, para tener una mansión, pero no incluyen al Señor en esos planes. Si nosotros incluimos al Señor en nuestros planes, todo irá bien, aunque haya momentos en que nos vaya mal, porque todo está en las manos del Señor. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Bueno, eso lo escribe el apóstol Pablo. Y me llega a la mente el mismo apóstol Pablo. Pablo tenía una condición que con exactitud en teología y escudriñando la palabra, no sabemos qué era, aunque tenemos postura, el aguijón de la carne. Segunda de Corintios 12. Y allí se da la situación de que Pablo estaba siendo humillado por Satanás, dice la Biblia. O sea, la prueba que Pablo estaba pasando, él entendía que venía desde el mismo infierno, que Dios en su soberanía lo había permitido. Y Pablo tenía autoridad apostólica, no como Guillermo Maldonado, es un falso. Por eso estamos aquí desmintiendo todas las falsedades. Amén. Suscríbase, Reformando Vida para Cristo, y compártalo. ¿Qué sucede? Que Pablo oró 3 veces al Señor. Así es. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso se aplica a usted, amigo, y a mí. ¿Cuántas pruebas tenemos y le estamos orando a Dios y somos débiles y estamos pidiendo? Y usted puede declarar lo que usted quiera. Y si Dios dice, no, yo tengo que glorificarme en tu debilidad, porque tengo que enseñarte en este proceso a depender más de mí, usted va a pasar su prueba. Así es. Y usted puede orar lo que usted quiera. Porque ¿qué es lo que queremos enseñar? Por ejemplo, no estamos hablando en contra de la prosperidad, no, en per se. Pero sí tenemos que encajar la prosperidad de Dios conforme a su voluntad. Yo soy próspero. Amén. El varón es próspero. Amén. Todo el cristiano es próspero, aunque esté en una cárcel ahora mismo por haber predicado a Cristo. El apóstol Pablo era próspero. Así es. Aleluya. Y donde quiera que llegaba, decimos una forma humorísticamente hablando, lo primero que decía: ¿dónde está la cárcel de lugar? Porque voy para la cárcel por predicar a Cristo. Está seguro que va para la cárcel. Pero él era próspero. Amén. Porque tenía a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Porque el cristiano entiende que esto es pasajero. Usted puede comprarse un reloj de $2,000, usted no se lo va a llevar al cielo. Usted puede comprarse la mansión, cómprese la mansión también de 25 acres, usted no se la va a llevar al cielo. No se la va a llevar. Y lo que queremos enseñar es que Dios es soberano en nuestras oraciones. Amén, así es. Hay algo más, Luis Miguel, que yo creo que tú tienes por ahí en la carta de San Juan. De primera de Juan, Juan, sí. capítulo 5, versos 14 y 15. Sí. Dice así:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que nosotros tenemos, que si nosotros nos humillamos ante Él, le pedimos y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren, muchas personas dicen, alcanza el éxito, alcanza tus sueños, pero lo primero que el cristiano debe de hacer es buscar el sueño de Dios, pastor. Exactamente. Buscar lo que Dios le agrada. Miren a José. ¿Cuándo José iba a pensar que iba a ser el segundo después del faraón? ¿Cuándo él lo iba a pensar? En Egipto. José no estaba con los planes diciendo, Señor, ayúdame a ser el segundo mandatario de Egipto. No. Señor, ayúdame a ser el ministro de Egipto. No, pero José hizo la voluntad de Dios. José siempre procuró hacer la voluntad de Dios. Cuando la mujer de Potifar vino donde José para que carga en sexualidad con ella, José, en vez de ceder a la tentación, lo que huyó de la tentación. Lo que nos dice la palabra de Dios: joven, huye de las tentaciones juveniles, de las pasiones juveniles, como hizo José. Entonces aquí Juan nos dice a nosotros, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Señor nos va a oír. Pero eso es según su voluntad. Así es. Bueno, yo creo que hemos explicado claramente lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Con texto bien contextualizado, con una mente cabal, nuestro hermano Luis Miguel, un servidor, le hemos explicado a todos ustedes que Dios va a hacer su voluntad. Usted está enfermo. ¿Cuántos años usted tiene enfermo ahí orando a Dios? Y si Dios está obrando en su alma a través de su enfermedad, no lo va a sanar hasta que Él no determine lo que ya está determinado para usted en su soberanía. No lo va a sanar. Tal vez la enfermedad es lo que te tiene sirviéndole a Dios. Y no te sientas mal, no te sientas triste. No pienses descarriarte. Porque es frustrante cuando leemos estos pasajes donde Jesús dijo, pidan todo lo que ustedes quieran. Eso, reitero, era comisionando a los apóstoles, porque en los hombros de ellos recaía la responsabilidad de la construcción del Nuevo Testamento, de lo que tenemos hoy. Y la palabra que Dios le había dado a ellos, la autoridad, era todo concerniente al Evangelio de Dios. Y Miguel, como tú citabas a José, José tenía revelaciones y sueños, pero no eran los sueños de él. Miguel le explicó, eran los sueños de Dios. Eran los sueños de Dios, porque eso lo están mal utilizando. Sueña como Josué. Josué no se acostó soñando que iba a ser el segundo del faraón, cuando era un adolescente. Eran los sueños de Dios sobre él, su propósito, que él no entendía. Nada, entonces Miguel invita a toda la audiencia que nos siga por las redes sociales. Bueno, que Dios les bendiga. Este canal se llama Reformando Vidas para Cristo. Usted puede suscribirse, puede compartir los videos, pero también déle a la campanita para que cuando subamos nuevo video, a usted le notifique. Exactamente. El Señor le bendiga a su hermano Luis Miguel Padilla y el pastor Noel Moaneri para servirle. Amén. Paz, shalom, Shalom. muchas bendiciones.